Hola, buen día, buena tarde, buena noche, depende del momento en el cual estén viendo esta grabación. Estamos en la segunda parte de la versión 2 de la primera reunión de la asignatura Taller de Primeros Auxilios Psicología o Psicológicos. En la primera reunión que tuvimos hace unos segunditos, estuvimos revisando los criterios de la asignatura y aparte también revisamos algunos elementos que hay que tomar en cuenta para poder hacer una buena intervención desde el taller, desde los primeros auxilios psicológicos. Mencionábamos que no se le aplica a todos los primeros auxilios, sino a aquella persona que está en crisis. También mencionábamos que no están obligados a atender a todos, solamente están obligados a atender aquellos casos que consideran que pueden manejar. Y el tercero, que lo que buscamos es la estabilidad y la contención. Ya hacer un diagnóstico más a profundidad, ver otros elementos, se puede hacer, pero nuestra primera condición es estabilizar todo. Ahora, ya con eso en mente, vamos a continuar viendo los temas. Lo siguiente que les voy a mostrar tampoco viene en plataforma, es un concepto adicional, pero que les puede ser muy significativo. El contexto del cual vamos a estar hablando es cómo hacer un correcto acercamiento a la persona que necesita que necesita los primeros auxilios psicológicos. Bien, entonces vamos a ver. El primer elemento que vamos a considerar, el primer elemento que vamos a considerar para esta intervención es que tenemos que, cuando veamos a la persona que está en crisis o ya detectamos que está en crisis, lo primero que vamos a hacer es acercarnos a ella, pero siempre que lo hagamos, vamos a hacerlo mirándola. Vamos a hacer mirando a la persona y caminando de frente. Es decir, no vamos a, no vamos a llegarle nunca por la espalda. Siempre que hablamos con un paciente, lo vamos a hacer de frente. En el, perdón, en el taller de los primeros auxilios siempre se habla de frente. ¿Por qué? Porque la persona está alterada. La persona está pasando por situaciones muy fuertes y va a tener un comportamiento errático. Lo que corresponde a la crisis es la falta de un comportamiento cotidiano o predecible, ya que literalmente la persona se quedó sin los recursos que usualmente tenía para resolver un problema. Si llegamos nosotros por la espalda o por el lado, nos puede ver como una amenaza y tanto se pierde la poca confianza que vamos a empezar a construir, como directamente nos puede atacar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es empezar la gestión pensando o considerando en mirarlo de frente y siempre por delante. Ya que fueron por delante y se encontraron con la persona que está en crisis, puede ser que lo encuentren llorando, puede ser que lo encuentren riendo, puede ser que lo encuentren moviéndose mucho, u otros elementos. Estas son reacciones comunes, principalmente el llanto y también el coraje, el enojo. Son las más usuales. Puede haber otras, pero eso lo hace porque la persona no sabe cómo reaccionar o no sabe cómo gestionarse frente a un momento de crisis. Entonces hay que esperar a ese tipo de comportamientos. Hola Lynn, bienvenida, buenos días. Por aquí anda Angélica y estamos revisando cómo llevar a cabo una intervención en un momento de crisis desde los primeros auxilios psicológicos y apenas estamos en los primeros elementos. Bienvenida. Cualquier cosa, puedes mandar mensaje escrito o puedes abrir micrófono y comentar como tú gustes. Ahorita puse mi avatar virtual porque hay poca red por donde estoy, pero ahorita pongo mi imagen. Bienvenida. Gracias, buen día. Buen día. La primera cosa que le comentaba a esta Angélica es que al momento de hacer una intervención en un momento de crisis a través de los primeros auxilios psicológicos, es que tienen que llegar con el paciente de frente, que los vea cuando van llegando y cómo se van acercando. Nunca lleguen por la espalda y nunca lleguen por un lado, porque la persona está en crisis, la persona está alterada y el que nosotros lleguemos sin avisar o que nosotros lleguemos de cierta forma, lo puede alterar más, puede que perdamos los elementos que pudimos haber construido a darle una buena gestión y también directamente nos puede atacar físicamente y es un problema. Por tanto, siempre que nos vea cuando estamos llegando y procurar mirarlo y mantener una
una postura afable, una postura que le permita saber a la persona que somos de confianza. El segundo elemento, ya que nos presentamos con la persona, ya que nos sacamos de frente, el segundo paso es que se identifiquen. Siempre que vayamos a participar en una intervención en un momento de crisis, hay que identificarse. ¿Cómo es esto? Se van a acercar y le van a decir, hola, veo que te sientes un poco confundido o creo que te puedo ayudar en alguna forma. Mi nombre es, dicen su nombre, mi nombre es Adrián y le dan contexto de quiénes son para poderle dar un mejor apoyo. Mi nombre es Adrián, me dedico a psicología deportiva, pero también me dedico a psicología aplicada a primeros auxilios psicológicos. Necesito que sepas que te voy a estar acompañando aquí por cualquier cosa que necesites. Pregunta, ¿por qué tenemos que presentarnos con el nombre y con algunos datos de a qué nos dedicamos en la intervención en un momento de crisis? Piénsenlo. ¿Por qué será? Para brindar de alguna forma confianza y seguridad. Perfecto, tal cual. Es para brindar, gracias, Angélica. Es para brindar confianza y seguridad. Es muy triste lo que voy a decir, pero muchas veces cuando una persona entra en crisis, entra en un momento muy vulnerable de su vida, hay personas que se van a tratar de aprovechar de ellos. Es decir, va a haber personas que van a tratar de robarles, va a haber personas que van a tratar de quitarles cosas o abusar de la persona. Eso genera que haya una desconfianza enorme de la persona que está pasando por la crisis con cualquier otro individuo. Pero si le decimos mi nombre es tal y me dedico a tal cosa, se empieza a brindar un mejor contexto que da una interpretación o una gestión mucho más amigable, mucho más afable. Y no es necesario que sean psicólogos. Obviamente ustedes van a ser psicólogos, es mucho mejor. Pero ahorita que todavía no tienen la cédula, con que le den un poco de contexto a la persona de quiénes son y qué hacen ahí, ya le va a dar más confianza. Un ejemplo, una persona que trabaja en una tienda y ve que enfrente un chico entró en un momento de crisis. La persona de la tienda le puede decir, hola, mi nombre es Pedro y trabajo en la tienda de aquí enfrente, soy el dueño de la tienda. Me di cuenta que estás como muy alterado y hay algo que te está preocupando. Entonces me gustaría decirte que quiero que sepas que aquí estoy para apoyarte y te voy a estar acompañando para cualquier cosa que necesites. ¿Ok? Entonces siempre nos vamos a identificar, aunque no tengamos cédula, de alguna forma para que la persona sepa que somos de confianza y que no vamos a tratar de abusar de él. El tercer punto ya lo coloqué junto con el segundo, y se refiere a que vamos a procurar indicarle a la persona que lo vamos a acompañar. Vamos a estar con él. No lo vamos a dejar solo. Yo entiendo que quizás puedan decir, bueno, pero es que a veces necesitas estar solo para pensar, o que digan, bueno, pero es que necesitamos darle el espacio a la persona para que pueda gestionar bien sus emociones. Yo lo comprendo, que podemos pensar eso. Sin embargo, en un momento de crisis, una persona no está pensando de la forma que normalmente lo haríamos. Entonces no sabemos si esta persona se va a autolesionar, si va a cometer lesión a alguien más, si va a poner su vida en riesgo o se va a colocar en una situación muy conflictiva. Entonces, para evitar estos posibles riesgos, vamos a acompañarlo. Y al acompañarlo es estar al lado suyo, no hay que estarlo tampoco atosigando ni mucho menos, no hay que abrazarlo. La circunstancia y la persona nos indicará si podemos abrazarlo, pero por el momento no lo toquen, no se metan en problemas. Y lo que vamos a hacer es estar al lado suyo, que la persona sepa que lo estamos acompañando, que estamos ahí para él. Ya que estamos haciendo este acompañamiento, ya le podemos hacer el siguiente paso, que sería preguntarle o comentarle cómo se siente o qué le pasa o cómo lo podemos apoyar. Y ya podemos señalar como, veo que estás un poco alterado. ¿Te gustaría que habláramos de ello? O me doy cuenta que estás pasando por un momento un poco fuerte. Si gustas, yo te puedo escuchar para que te puedas desahogar o algún elemento similar. ¿Qué ocurre si una persona nos dice, no, no quiero hablar, no quiero comentarle nada, porque no me interesa?
¿Qué podríamos hacer en ese caso? En el que la persona no quiera hablar o no, o nada más se quede callada. Que estemos nosotros ahí y que se quede callada junto a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Piénsenlo. Supongamos que acaban de asaltar a alguien y ya que asaltaron a esta persona, le decimos, oye, es que veo que estás un poco alterado y si gustas podemos hablarlo para ver qué podemos, qué te pasó y cómo podemos acompañarte. Si la persona se queda callada, si la persona no habla, lo primero, y creo que es obvio, ya tengo mejor recepción. Lo primero, y que es obvio, es no le vamos a obligar a hablar. Acaba de pasar por un momento muy, muy complicado. Es normal que se sienta así o que no quiera hablar. Entonces, lo que yo sugiero, y es lo que se tiene que hacer, es validar su silencio. Le pueden decir cosas como, comprendo que no quieras hablar, es normal. Comprendo que no quieras hablar, es normal por lo que te acaba de ocurrir. Sin embargo, aquí estoy para el momento que quieras hablar. Estoy aquí. Si no, guarda silencio, aquí estoy para acompañarte, no te preocupes. Para que la persona no sienta esta presión, no diga, híjole, es que si ya me va a poner a hablar o ya me va a obligar o cualquier cosa. No, simplemente estamos ahí para acompañar. Y para eso vamos a tener que desarrollar habilidades como empatía, la escucha activa y otros elementos. También, con esto de la validación, no solamente vamos a, no solamente vamos a escucharlo, sino que en ningún momento lo vamos a discriminar. Nunca vamos a discriminar a una persona que esté pasando por una crisis, porque lo único que vamos a hacer es que se cierre y que ya no quiera seguir con nosotros hablando o que se gestione mal el proceso. Entonces, frases que les pido que no digan en los primeros auxilios psicológicos. Número uno, les cuenta su problema y le dicen, es que a mí también me ha pasado, ¿eh? O sea, yo también he pasado por cosas peores. No lo vuelvan suyo. Estamos con él. Estamos ayudándolo a gestionar lo que está pasando. No lo vuelvan suyo. Dos. Uy, si eso te parece difícil, espérate que si crezcas, la vida se pone más complicada. No minimicen lo que le está pasando. Quizá para ustedes es diferente y ya lo saben gestionar, pero para esa persona este evento le causó una crisis y que lo invaliden diciendo que no es importante es malo. Y el tercero es directamente decir, es que está de chillón o es que está fingiendo. Créanme que ninguna persona está en crisis por gusto. Una persona entra en crisis cuando ya no tiene una forma de resolver un elemento, cuando ya no hay manera que la persona sepa cómo poder salir de la situación en la que está. Y tiene muchas características estos puntos, pero bueno, esos serían los primeros elementos que les quería comentar al momento de hacer una intervención. Llegar de frente, saludar, decir los datos personales, señalar que se le va a acompañar, invitarlo a platicar o explorar los puntos, y en caso de que no quiera, simplemente estar ahí acompañándolo. Si ustedes están alterados porque pasaron por el mismo evento, lo preferible es que si no se sienten con la contención para poder resolver sus propias emociones, no traten de resolverlas de alguien más porque solamente van a poner en riesgo a dos personas. Muy bien. ¿Hasta ahorita alguna pregunta, alguna duda? Yo, profesor, Dime, nunca dime. lo había yo pensado, o sea, siempre pensamos en lo positivo, ¿no? En que las intervenciones, pues siempre la otra persona va a estar disponible a cooperar. Si definitivamente pasa un tiempo considerable, o más o menos, ¿qué tiempo debemos tener en cuenta como considerable? Si definitivamente la persona no quiere hablar, no quiere manifestar nada en ese momento, porque digamos a lo mejor está en un shock emocional, ¿no? ¿Qué Sí, se claro, hace en ese claro. momento? Muy bien. Me gusta mucho tu pregunta porque siempre como que vemos el aspecto positivo. En el caso de que una persona no quiera colaborar o no quiera cooperar, depende mucho del contexto. Voy a explicarlo. Si estamos en una clínica o estamos en un centro de intervención, voy a acompañar a la persona el tiempo que sea necesario. Y en caso de que yo ya no pueda porque se me va a acabar el tiempo, alguien más lo tiene que estar acompañando. Porque en el momento en que deje esta persona, puede ser que empiece a cometer cutting o puede empezar a tomar alguna sustancia o algo. Entonces no lo tengo que dejar solo por acompañamiento. Y dos, aunque parezca que no están haciendo nada,
el solo estar al lado acompañándolo ya están haciendo una contención muy fuerte, porque la persona sabe que están ahí. Aunque no digan nada, saben que están ahí. Y el estar ahí les da un poco de aliento, les da un poco de refuerzo. Y poco a poco van comentando cosas. Si no quiere hablar sobre eso, pueden hablar sobre algún otro elemento o algún otro tema para darle un poco de seguimiento. También, en el caso que ustedes lo consideren, pueden hacerles algunas preguntas ya cuando pasó un cierto tiempo que no contestó, digamos unos 8 o 10 minutos que no ha contestado nada. Le pueden hacer como preguntas de seguimiento de control. Uno, para tener sus datos. Y dos, porque es un ambiente que él conoce. Entonces ya pasaron como unos 8 o 10 minutos y la persona sigue sin decir nada y están diciendo, dice, bueno, en lo que estamos aquí esperando a que todo se resuelva o cualquier cosa, me gustaría que me dijeras algunos datos para poderte apoyar. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Sé que son preguntas como muy, muy, muy generales, pero dan contención. Si ustedes, por ejemplo, algún día hablan a emergencias, que esperemos que no ocurra, les empiezan a hacer preguntas como que les pueden sacar de onda, porque dicen, ¿por qué me estás preguntando eso? Les pueden preguntar así como, hola, buenas tardes. Sí, claro, ¿me podría proporcionar, por favor, su número telefónico? Ya, dice 55, 18, no sé qué. ¿Me podría decir su RFC, por favor? Y tú estás medio enojado porque dices, ¿por qué me está preguntando estas cosas en estos momentos? ¿Por qué me está preguntando esto? O sea, no tiene sentido. La respuesta es clara. Como es un terreno que sí conoce, en ese terreno que sí conoce, la persona se siente bien al contestar y le va a brindar un poco de estructura. También, si ustedes saben que le gusta la música o le gustan los videojuegos porque ya lo conocen, pueden empezar a hablar. Dice, bueno, en lo que estamos esperando, no sé si ya viste el nuevo lanzamiento de tal videojuego o demás, que se puede enojar la persona, pues, ¿por qué me preguntas esto? Pero es traerle un terreno que sí conoce, un terreno manejable, algo que no le parezca tan ajeno. Pero sí, en conclusión, depende el momento, se tiene que acompañar a la persona. Si no está hablando, de todas maneras, eso ya es contención. Si se alarga mucho, podemos colocar una persona más para que lo esté trabajando y también podemos pedirle datos de seguimiento de control. Pero el objetivo de estos datos, aparte de tener como una forma de ubicarlo, no es tanto hacer el diagnóstico, eso no lo vamos a hacer ahí, sino es darle estructuras para que la persona vaya considerando o vaya pensando un poquito más nítido. Lo exploramos con otro elemento. Hay una serie que se llama Malcolm. ¿Alguna vez la han visto? Sí, Sí, ¿no? Está divertida. Hay un capítulo en el que Dewey, bueno, dicen los papás que son malos padres, pero de repente llega Dewey con un moretón, con un golpe en la cabeza. Y Dewey está diciendo, me duele, me está sangrando, ayúdenme. Se pone como muy, muy alterado. Y lo que le dice el papá es, oye, ¿cuánto es 20 por 4? Y dice Dewey, ¿qué? Y dice, sí, ¿de cuánto es 20 por 4? Dice, 20 por 4. Y se empieza a pensar en eso. Eso ya le está dando un punto para relajarse, un punto para poderlo ir trabajando. Son pequeños puentes que le vamos extendiendo. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? no, profesor, muy bien todo, gracias. Va que va. Entonces, esta es la primera parte. Vamos a ir abordando estos elementos en un momento más. Pero ahorita lo que vamos a abordar van a ser lo que sí viene en la plataforma. Primero, el incidente crítico. Recordemos que en cada asignatura vamos a tener un incidente crítico con el cual trabajamos. Y muchos de ustedes dicen, ay, siempre con los incidentes críticos. Pero en realidad ayudan mucho porque como los ponen en una situación real, en un momento, cuando ustedes estén ya en su vida profesional, lo van a tener que elaborar o lo van a tener que abordar. Vamos a revisar este incidente crítico. Está padre, me gustó porque es como una película. México, temblor, un temblor horrible. Tan horrible que se cae el metro, se cae el metrobús, se pierden las líneas eléctricas y se pierde también la red telefónica. Estamos totalmente aislados y no sabemos lo que está pasando en ninguna parte. A partir de ese momento, muchas personas van a entrar en momentos de crisis. Ahorita revisamos lo que es la crisis. Y mientras más personas estén alteradas, más personas estén en crisis, más cosas pueden pasar, más alteraciones pueden llegar a ocurrir y esto puede incrementar muy fuerte los problemas. Piensen, por ejemplo, estos casos de los estadios en los cuales de repente una persona se empieza a pelear con otra y eso termina derivando en que todo el estadio se cae y pasan cosas muy, muy feas. Entonces, la labor del psicólogo en un momento de crisis es vital, tan vital como la de un médico, porque evita que pasen muchas cosas.
Muchas cosas negativas se pide que pasen y también permite que pasen cosas positivas. Es lo que vamos a hacer en toda la asignatura, es preguntarnos cómo podemos nosotros actuar para apoyar en un momento de emergencia nacional. Muy bien. Ahora sí, lo que vamos a ver en esta primera unidad son los conceptos, los signos y los síntomas. Y les comentaba que estos elementos los vamos a abordar durante dos sesiones, esta y la del próximo día, martes y miércoles. Entonces, vamos a abordar un poquito, no lo vamos a ver todo, pero necesitaba darles como el contexto inicial para poder trabajar lo demás. Entonces, ¿qué es lo inicial? Cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, hablamos de momentos de crisis. Cuando una persona entra en crisis es cuando necesita el apoyo psicológico como primera respuesta. Vamos a explorar tantito a qué nos referimos con la palabra crisis y ya después vemos sus aplicaciones. La crisis es una palabra que viene del sánscrito, skik, que es cortar, en pocas palabras. Y cortar significa el paso de una fase a otra. Cuando pasamos de una fase a otra, hablamos de que tenemos una crisis porque la forma en la cual resolvíamos las cosas, la forma en la cual llevábamos a cabo los elementos, ya no va a ser la misma. Y como ya no va a ser la misma, tenemos que gestionar la mejor forma de poderlo resolver. Tomando la palabra crisis como cambio, puede ser positivo o puede ser negativo. Aquí el punto es cómo se va a gestionar. Entonces la crisis puede ser positiva o puede ser negativa. Pero antes de ver lo de positivo y negativo, ¿se les ocurre algún momento de la vida de una persona en la cual pueda entrar en crisis? ¿Cuál podría ser? Momentos en que Cuando una tiene persona, la pérdida de algún familiar, sí, todo proceso de duelo es una crisis. Entonces, cuando la persona entra en crisis, literalmente la forma cotidiana como resolvía las cosas ya quedó invalidado. Al no saber cómo actuar, porque quedó invalidada la forma que lo hacía, los niveles de estrés y ansiedad se van a disparar, se van a disparar a tope porque no sabe qué va a ocurrir, no sabe cómo lo va a resolver y empieza a incrementar mucho este estrés y esta ansiedad. Las crisis, las podemos ver en muchos aspectos, una pérdida de un familiar, pero también la pérdida de un trabajo. Una persona que toda su vida fue el abogado Ramírez, cuando se jubila y ya deja de ser el abogado Ramírez y solamente se vuelve don José, entra en crisis. ¿Por qué? Porque tiene que reestructurar su vida, tiene que volverse a plantear quién es, cuáles son sus objetivos y demás, porque la forma en la que lo resolvía ya no aplica. La pérdida de un noviazgo, un accidente que te deja paralítico, un choque automovilístico, un secuestro, muchos elementos te pueden generar momentos de crisis. Aquí el problema es cómo gestionarlo. En el primer momento, cuando ocurre la crisis y no sabemos qué hacer, hay reacciones que puedan ocurrir de forma muy común o de forma muy recurrente. La primera es el llanto. La persona va a empezar a llorar porque no sabe cómo gestionarse. Otra opción es la agresión, que empieza a golpear a personas, empieza a golpear cosas porque quiere desahogarse de alguna manera. U otra, y aquí en otra, de verdad, hay muchos casos amplios. Ha habido casos, o yo sé de casos de personas que cuando entran en crisis se empiezan a reír, o sea, empiezan a reírse mucho o empiezan a actuar como muy felices, pero es porque no saben cómo gestionarlo. Otros empiezan a trabajar, entran en momentos de crisis y como lo único estable en su vida es el trabajo, empiezan a trabajar. Otros se van a sustancias, empiezan a consumir sustancias adictivas fuertes para poderse tratar de gestionar y empiezan a generar elementos de gestión muy negativos. Nuestra misión en este caso es evitar que esto ocurra. Les comentaba que lo podemos vincular mucho con la medicina. Les comento, yo antes, prometo que no estoy contando mi vida, es parte de la clase. Yo antes manejaba motocicleta, yo antes ahí iba en moto, hasta que un buen día choqué. Cuando choqué en moto, tuve un problema en el cuello, me pegué muy fuerte en el cuello y tuve que usar collarín y fui al Seguro Social. En el Seguro Social me atendieron y el doctor de emergencias dijo, ¿estás bien? No te pasó nada, nada más usa collarín y ya, pero estás bien.
Y yo dije, ok, ya no hice nada, ya no intervení, ya no hice absolutamente nada. ¿Qué ocurrió? Que 2 años después, mientras estaba haciendo ejercicio, me empezó a doler muchísimo el brazo y la espalda. Y pues fue un dolor horrible, me tuvieron que inyectar cortisona porque sí fue un dolor muy, muy, muy fuerte. Ya cuando fui al doctor, en el médico me tomaron radiografías y me dijeron, es que tuviste fusionadas las vértebras 5 y 6 del accidente de moto que me comentas. Se te fusionaron las dos vértebras y quedó un nervio atrapado. Y ahora cada vez que cargas, ese nervio se aprisiona y te va a dar un dolor horrible. Entonces ya no cargues cosas pesadas porque te vas a lesionar. ¿Por qué se relaciona con los primeros auxilios en psicología? Si el médico que me atendió en emergencias me hubiera dicho, vamos a hacerte una radiografía para ver que todo esté bien, yo no hubiera tenido estos problemas que actualmente ya tengo de forma permanente. Con los primeros auxilios en psicología ocurre lo mismo. Una buena gestión de la crisis va a evitar que la persona desarrolle trastorno de estrés postraumático, va a evitar que la persona desarrolle delirios, va a evitar que la persona desarrolle conductas autodestructivas y otras cosas. Entonces, prevenir para evitar problemas graves. Eso es lo que manejamos con la crisis. En concreto, en la crisis en psicología, cuando hablamos de crisis psicológica, vamos a tomar algunos puntos en consideración. El primero, esta crisis es un proceso que dura entre horas hasta 6 semanas. Cuando el proceso dura, cuando el proceso dura semanas, más de 6 semanas, ya no estamos hablando de una crítica, perdón, ya no estamos hablando de una crisis psicológica. Ya podemos hablar de estrés postraumático, ya podemos estar hablando de otros elementos. Entonces, hay que tomar en cuenta esos factores al momento de extender una crisis. Si ya pasaron más de 6 semanas, ya estamos hablando de otro factor psicológico. Nuestro rango de acción es de horas a 6 semanas y cada hora es importante. Entonces, mientras antes lleguemos a la gestión de la crisis, mejor. Ya que tenemos esto en mente, ahora vamos a revisar el siguiente punto, que es la incapacidad de gestionar emociones, procesos cognitivos de una forma común o de una forma adecuada. Cuando se entra en un momento de crisis, cuando se entra en un momento de, de una necesidad muy fuerte, la persona deja de pensar adecuadamente y empieza a tener comportamientos erráticos. Comportamientos erráticos que podemos ver desde deja de bañarse, a deja de salir a la calle, deja de hablar, empieza a tener comportamientos como diferentes a los usuales. O empieza a ser más violento, o deja de expresar emociones, se altera muchísimo. Eso ocurre, ¿por qué? Porque la crisis altera directamente a la estructura mental. Y al alterar la estructura mental, no vamos a poder gestionarlo de la misma forma. Entonces hay que comprender estos elementos. Otro punto importante. ¿Ustedes tienen un cerebro o el cerebro es parte de ustedes? Suena extraña la pregunta, pero ¿ustedes tienen un cerebro o el cerebro forma parte de lo que son? ¿Qué piensan? Está rara la pregunta. Se los explico. Ustedes no es que tengan un cerebro, ustedes son un cerebro, o sea, es parte de su organismo el cerebro. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces pensamos, cuando estamos en crisis, cuando estamos en crisis pensamos que estamos siendo racionales, pensamos que estamos abordando los elementos de la mejor forma, pero en realidad estamos actuando desde la crisis. Entonces alguien puede decir, no, es que lo que estoy haciendo es racional, yo voy a ir y voy a ir a golpear al asaltante, porque me golpeó, yo lo voy a ir a golpear y voy a golpear a todos los asaltantes. Y en la mente de esa persona eso es racional, pero es porque no se da cuenta que su mente ha sido alterada. Y como ha sido alterada su mente, no va a responder de la misma manera. Entonces hay que tener en cuenta esto, que las emociones y los procesos cognitivos son alterados en, en una crisis. Igual para ustedes, por eso les menciono que en caso de que vayan a tener una crisis de alguien que le secuestraron a un hijo y ustedes en ese momento tienen un hijo secuestrado, deléguenlo, porque aunque no se den cuenta, no van a ser racionales, van a estar alterados. Otro, al perder la forma normal que resuelve los problemas, se pierden los métodos usuales de la resolución de problemas.
y empiezan a actuar de forma diferente, empiezan a actuar de forma errática porque ya no saben qué hacer, se pierden. Hay que volvernos a estructurar. Estos cambios que les mencionaba, por eso les decía lo del cerebro, la persona no los nota. No es que la persona diga, ah, comprendo, como acabo de pasar por un asalto, me siento muy nervioso. Y como me siento muy nervioso, quiero actuar de determinada forma. No, la persona es invisible a esto. La persona lo que ve es, ah, acaba de chocar el carro, pero yo estoy bien. Y se paran y empiezan a caminar y empiezan a hacer cosas cuando están sangrando. Entonces hay que impedirlo. O alguien acaba de salir de una relación muy, 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 muy fuerte, donde hubo violencia de género, donde hubo maltrato y abuso, y la persona sale y dice, ah, ya, ya, ya lo dejé, ya estoy bien. Lo que tienes que decirles es, no, yo estoy aquí para apoyarte, para poderte dar un seguimiento, porque quizás haya cosas que hay que resolver. Si la persona dice, no, 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 estoy bien, es porque no se da cuenta que es invisible a las propias características y quizás vuelva a caer en una relación tóxica, no tóxica, perdón, esa palabra no es válida. Llega a caer en una relación de alto riesgo y vamos a tener como problemas por ahí. Esta situación genera desequilibrios emocionales, cognitivos. Aquí puse dos veces emocional, fue un error. Era cognitivos, emocionales y conductuales. Por tanto, no hay que dejar a la persona sola. Y por no dejarla sola, no solamente me refiero a que estemos ahí, que sí hay que estar ahí, sino que no hay que decir cosas como, déjalo, déjalo que vaya a respirar y ahorita que regrese. Porque como tiene un desequilibrio emocional, cognitivo y conductual, no sabemos lo que va a hacer. Les pongo un caso de psicología del deporte. Esto está basado en una serie que se llama Jaime No y puede ser una serie de boxeo, pero aplica a la perfección. A un boxeador golpearon mucho a uno de sus amigos, lo golpearon mucho y quedó como inconsciente su amigo. Y el boxeador está como muy, muy enojado por lo que está pasando. Y se pone a entrenar, se pone a entrenar. De repente cambió de imagen y se ve cómo llega otro boxeador y lo detiene, lo abraza y le dice, ya basta. Lo que pasó es que se la pasó dándole golpes al costal durante 3 horas seguidas. Se destruyó todos los nudillos, se destruyó los ligamentos, se destruyó toda la mano. Pero para él era racional. Para él entrenar era racional. De igual forma, una persona que pasó por un momento muy, muy fuerte y dice, no, es que ahora yo me voy a enfocar en mi trabajo. Y empezamos a ver personas que tienen jornadas laborales de 20 horas. Y él dice, es que está bien, funciona, pero no estás